Sean bienvenidos, gracias a Dios me encuentro mejor de salud y pues estoy regrabando este video, por cierto, que era de la semana número 7 de estudio, del lunes 2 al viernes 6 de marzo. El motivo por el cual estoy regrabándolo es por alguna razón, no sé qué pasó, que el software me falló en la captura de pantalla, apareció así, pantalla negra como lo estoy mostrando en este momento, y no debió haber hecho eso. No sé la verdad qué pasó. No entiendo cuál fue el motivo, pero esperemos que no me vuelva a pasar, o esperemos que si me vuelve a pasar esté más precavido y vea la grabación. Les voy a ser sincero, a veces estoy tan cansado de cuando termino de hacer las grabaciones, porque recuerden que yo estoy estudiando, estoy preparando sus clases, estoy calificando sus trabajos, estoy haciendo mis trabajos, entonces a veces no reviso, soy realista, a veces sí me tomo el tiempo para ir revisando video por video, pero a veces no me queda ni el tiempo de revisar los propios videos que yo hago. Entonces, las disculpas del caso. El tema que se discutió en este video fue acerca de la ética del emprendedor y vamos a leer y vamos a ir analizando. Y es más, yo creo que me voy a ir apoyando de la IA para hacer esto como más dinámico y entretenido y ahondar más en los contenidos. 3. Ética del emprendedor. Explicación. La ética es el brújula moral. Significa hacer negocios con honestidad, transparencia y respeto. No se trata solo de no robar, sino de ser responsable con tus empleados, pagar precios justos a proveedores y no engañar al cliente con publicidad falsa. Un negocio sin ética es como una casa construida sobre arena, tarde o temprano se caerá. Vaya, fallas técnicas que estamos teniendo. Implica actuar con responsabilidad, honestidad y respeto hacia clientes, empleados y sociedad. Un negocio ético no solo busca ganancias, sino también generar impacto positivo y cumplir con normas legales y morales. Vaya, aquí como les decía en la grabación, la ética del emprendedor no sencillamente dice no voy a robar. Hay muchas empresas que tienen prácticas, con todo el respeto, que son totalmente deshonestas, que son totalmente inmorales, pero que las realizan. Las realizan porque ellos están obteniendo un beneficio y no les interesa muchas veces el daño que están haciendo. Un ejemplo de ellos, para evitar este tipo de cosas, el gobierno de El Salvador ha realizado algunos artículos o leyes para defender a los trabajadores, para evitar pues su explotación, ¿verdad? Entre las que puedo mencionar y puedo recordar que estuve estudiando, por cierto, el año pasado, eh, es por ejemplo donde refinan el vidrio para hacer ventanas. Obviamente ellos necesitan realizar ciertos cortes. Ellos necesitan ciertas herramientas y ciertas, como les digo, eh, ciertas guantes, cierta protección para ellos mismos, porque el vidrio cortado muchas veces ellos no lo ven, pero lo pueden aspirar y eso pues obviamente les va a llevar a la muerte. Entonces para eso necesitan su protección correspondiente, que sus gafas, sus mascarillas, sus guantes, todo para evitar accidentes. Ese trabajo se puede realizar sin ninguna de esas cosas, sí, pero no se debe realizar por el inminente peligro. Entonces hay trabajos los cuales generan un peligro tan grande que el empleador, o sea, la persona que contrata a alguien está obligado a tener las normas de seguridad para que respaldar la vida de esa persona. Por ponerlo así, eh, ahorita se me viene a la mente, una vez una persona contaba que tuvo que realizar un trabajo en esos tanques según lo entendí fue así, me disculpo si no lo entendí al 100%, de esos tanques que hay como de gasolina o no sé si llamarle tanque o cisterna, por decirlo así, ellos lo estaban pintando para que quedara listo para que pudieran vaciar esa gasolina. Obviamente ellos tenían que ir bien equipados porque pues no podían estar respirando eso, era demasiado tóxico y pues inmediatamente se desmayaban.
por alguna razón, él no se puso bien su equipo y se desmayó ahí, entonces tuvieron que sacarlo inmediatamente. Entonces, para eso hay protocolos en esa empresa para evitar ese tipo de accidentes, porque no es que estemos esperando a que sucedan, pero sí tenemos que estar listos si suceden. Entonces, no sé si me voy a entender en ese sentido. Es como lo que impulsa muchas veces el Ministerio de Educación. Impulsa que estemos prevenidos a ciertos desastres como inundaciones, incendios, terremotos, pero no es que esperan que se quemen las escuelas para ver si de verdad estamos listos o no. Pero la idea es que estemos preparados. Entonces, cuando hablamos de la ética del emprendedor, eso significa actuar con responsabilidad. Se me viene a la mente otra historia muy citada en la cual actuó Mark Ruffalo, no recuerdo cómo se llama la película, pero de una empresa que ellos se encargaban de hacer un producto. Y ese producto que ellos realizaban, pues obviamente sí les generaba una ganancia a ellos, pero también generaba un desecho tóxico. Y no se les ocurrió la más brillante idea que deshacerse de ello lo más fácilmente. Ir a vertirlo en una fuente naciente de una comunidad. Obviamente, pues eso generó una contaminación exagerada a esa comunidad y me atrevo a decir que todos perecieron por los contaminantes. Y lo más triste de la historia es que la empresa fácilmente pudo haber utilizado algunos millones que no le generaba a esa empresa ningún problema, por decirlo así. O sea, decir, si tú gastas estos millones vas a ir a la quiebra. No, no le generaba absolutamente ningún riesgo, solo sencillamente que iba a gastar un poco de dinero más, pero pudo haberse deshecho de esos desechos, valga la redundancia, de una manera responsable. Pero por no gastar, por tener ese dinero, decidió hacerlo de la manera más irresponsable que pueda haber. Entonces, muchas veces los emprendedores actúan de esa manera, actúan haciendo prácticas que, pues, son muy, son muy inmorales, por decirlo así. Como les digo, hay personas que el trabajo de ellos es encontrar esas lagunas que tiene la ley para aprovecharse de ellas. Entonces, es increíble, pero así hay personas en este mundo. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer esas cualidades que debe tener el emprendedor. Cumplir con normas legales y morales. Conceptos mencionados en la ética del emprendedor: responsabilidad, cumplir con los compromisos asumidos y hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones tomadas. Honestidad, actuar con transparencia y decir la verdad en las relaciones comerciales y personales. Respeto, reconocer el valor de los demás, tratar con dignidad a clientes, empleados y sociedad. Impacto positivo, generar beneficios que mejoren la vida de las personas o la comunidad, más allá de las ganancias económicas. Normas legales y morales, conjunto de leyes y principios éticos que regulan la conducta de los negocios para que sean justos y correctos. Aquí vemos algunas características, si lo podemos llamar así, que deben de marcar la ética que debe de tener el emprendedor, tener esa responsabilidad. Y esto puede suceder, muy comúnmente, que se ha hecho un trato con un consumidor o un proveedor, pero de repente que se me ofrece un producto de un- una materia prima de menor calidad, pero que al final a mí me va a generar más ganancia. Entonces yo ya tenía tratado con el proveedor, por decirlo así. Supongamos que mi trabajo es hacer queso y yo ya tenía pactado 100 litros de leche de una calidad muy alta, valorados, por decirlo así, en 250. Entonces, eran $250 los que yo iba a pagar. Ya estaba pactado todo, ya estaba pactada la transacción, pero de repente alguien viene y me ofrece unos 75 litros de leche, pero con 25 litros de agua mezclado y me los ofrece, por decirlo así, en unos $100. Entonces, obviamente hay una diferencia palpable. Entonces yo vengo y por ahorrarme unos centavos, aunque el producto al final va a terminar siendo un poco más defectuoso o menor calidad, aceptar el otro trato. Entonces yo ahí estoy incumpliendo con mi responsabilidad y eso uno tiene que asumir. Como emprendedor, muchas veces uno hace convenios
que al final no son tan beneficiosos, pero que uno debe cumplir con ellos. Ya en su momento puede uno renegociarlos, o sea, o definitivamente decir, mira, ya no vamos a seguir trabajando, ya no me conviene este vínculo o esta relación, entonces, y cambiar de proveedor. O sea, tampoco no es que toda la vida se va a quedar con el mismo. Pero a lo que voy es que cuando ya hay un convenio, ya hay un acuerdo, lo que debemos de hacer es actuar en base a la palabra que hemos dado. O sea, tener esa honestidad, como dice ahí, actuar con esa transparencia, de que tanto las transferencias que nosotros realizamos, pues son, claro, yo quiero generar una ganancia, pero también quiero generar un impacto positivo en la comunidad. Eso es lo que yo le mencionaba a los estudiantes, que a veces vemos de un lado, o mejor dicho, a veces los negocios ven de un lado, que ellos solo buscan una ganancia, pero no buscan generar un impacto positivo en la comunidad, que es lo que deberían. Entonces ahí entra el respeto que se debe tener tanto a la competencia, tanto a los clientes y a los empleados. A veces en las compañías a los empleados se ven como esclavos, literalmente. Y muchas veces se les amenaza, se les trata injustamente, se les descuenta salario. Entonces eso no es tratarlos con respeto. Claro, en una empresa siempre van a haber normas que van a buscar regular que todo se lleve bien, ¿verdad? Un ejemplo, un empleado siempre llega tarde, pues obviamente hay que incurrir en una disciplina con él, ¿verdad? Pero no por una falta, un ejemplo, en todo el año llegó 2 minutos tarde y por eso le descontamos el salario. Eso tampoco no puede hacer así una empresa o se le va a imponer un castigo. Eh, Hay normas para evitar eso. Y como yo les mencionaba, hay unas empresas que lo que hacen, no te dicen tus derechos para que tú no puedas defenderte. O sea, te contratan, sí te contratan, pero no te dicen a qué tienes derecho, para el objetivo de explotarte y que tú no sepas cuándo pues tienes todo el derecho de quejarte y decir esto no es así. Entonces, como les menciono, como emprendedores, primero Dios ustedes lo hagan, una vez, alguna vez yo lo realice, hay que generar ese impacto positivo. O sea, sí va a mejorar nuestra vida económicamente, pero mejorar la vida de los demás. Yo creo que para el emprendedor no hay mayor satisfacción que no solamente tiene un negocio próspero, sino que tiene personas de confianza a las cuales está siendo de gran apoyo el negocio que tiene. O sea, gracias a eso ellos pueden llevar el sustento a su casa. Yo creo que ese es un consuelo muy grande, que vale más que tener cientos de fajos de billetes. Y para eso, como yo le menciono, hay normas legales y morales. O sea, una empresa no puede hacer lo que se le dé la gana, o no debería, aunque algunas lo hacen. Siempre hay gobiernos que están regulando eso, evitando, como les digo, un trato injusto. Claro, a veces eso se va y se ve a un lado. Bien, vamos a finalizar el tema. Vamos a ir al ejemplo y luego vamos a la pregunta. Ejemplo, si vendes empanadas y decides poner más aire que carne, tus clientes se darán cuenta y dejarán de comprarte. La ética te recuerda que debes ser honesto, más carne, menos aire. Párrafo para el cuaderno. La ética del emprendedor es el conjunto de valores y principios que guían su conducta en los negocios. Implica actuar con honestidad, responsabilidad social y respeto hacia los clientes, competidores y el medio ambiente para generar confianza a largo plazo. Pregunta: ¿qué significa actuar con responsabilidad ética en un emprendimiento? A. Hacer cualquier cosa con tal de obtener ganancias. Vemos que eso es lo que lastimosamente hacen muchas empresas, pero que no deberían de hacer. Ganancias. B. Cumplir con las promesas hechas al cliente y tratar justamente a los colaboradores. Eso es lo que debemos de hacer, pero lo que muchas veces no hacemos, y esa es la respuesta a la pregunta, por cierto. Colaboradores. C. Copiar las ideas de otros sin dar crédito. Eso es lo que muchas compañías lastimosamente han hecho y de eso han generado sus grandes fortunas. Pero bueno, Crédito. D. Pensar solo en el dinero. y eso es pues como piensan muchos grandes empresarios. Bien, vamos a ahondar esto. Siento que el tema está bastante explicado, perdón. Está bastante detallado, es la palabra que buscaba, pero siento que lo podemos ahondar más. Le vamos a dar un pequeño contexto
a la IA para que más o menos nos oriente. Yo sé que ya está detallado, pues, las características del emprendedor, pero vamos a detallarlo más. Vamos a tratar de hacer un debate. Bien, estoy grabando un video para mis estudiantes y estamos hablando del tema de la ética del emprendedor. Hemos visto que el emprendedor pues debe ser responsable, honesto y respetuoso, así como también pues debe generar un impacto positivo en su comunidad y así como también hay normas legales y morales que deben de regir su compañía o su empresa para evitar sobreexplotación o trato injusto. También hemos detallado un ejemplo de que pues un emprendedor que no actúe con esa ética moral pues muchas veces genera un daño o muchas veces el daño que genera es que sus clientes pierden la confianza en él. Así como también, pues, hemos hecho una pregunta muy interesante, que la pregunta que hemos hecho es, ¿qué significa actuar con responsabilidad ética en un emprendimiento? Y hemos llegado a la conclusión que es cumplir con las promesas hechas al cliente y tratar justamente a los colaboradores. Me gustaría que me dieras un resumen muy breve, pero que ahondaras un poquito más al tema. No sé qué tienes que agregar. Claro, en resumen, estamos viendo que la ética del emprendedor es esa brújula moral que guía a hacer negocios justos y transparentes. Es fundamental no solo cumplir con las promesas al cliente, sino también tratar con justicia a quienes trabajan contigo y generar un impacto positivo. En otras palabras, es construir una reputación sólida y sostenible. Bien, como ahí lo mencionó, me gustó ese concepto que dio, es que cada empresa tiene como eh, tiene una reputación, por decirlo así. Yo voy a tal empresa y yo sé que ahí son explotadores, entonces yo digo, lo voy a dejar como última opción porque pues, no quiero que me explote. Pero yo voy a una empresa que yo digo, no, ahí yo he escuchado que el ambiente es muy bueno, entonces la tomo como primera opción, ¿verdad? Vamos a ir al tema de la metodología Lean Startup y luego de eso pues vamos a finalizar con este video. Recuerden que esta es una regrabación, ¿verdad? 4. Metodología Lean Startup. Historia y origen. La metodología Lean Startup fue creada por Eric Ries alrededor de 2008-2011, inspirándose en el Lean Manufacturing de Toyota y en el enfoque de desarrollo de clientes de Steve Bland. Su objetivo principal es evitar que las empresas gasten años y grandes cantidades de dinero en productos que nadie quiere, proponiendo ciclos cortos de experimentación y aprendizaje. El libro de Lean Startup, 2011, popularizó el método y se convirtió en referencia mundial para emprendedores. Principios fundamentales. 1. Construir y medir que aprender, ciclo iterativo para validar hipótesis de negocio. 2. Producto mínimo viable, PMV versión inicial del producto que permite obtener retroalimentación real de clientes. 3. Aprendizaje validado, decisiones basadas en datos y pruebas, no en suposiciones. 4. Pivotar o perseverar, cambiar de rumbo si la idea no funciona, o continuar si los resultados son positivos. Vaya, cuando hablamos de la metodología Lean Startup, fue creada por Eric Ries. Déjenme hacer una consulta rápida para estar seguro porque no. Quiero que me ayudes a pronunciar correctamente este nombre. Es el creador de la metodología y ayúdame corrígeme si la estoy pronunciando mal. Lean Startup. Y el creador, si no me equivoco, fue Eric Ries, alrededor del año 2008-2011. Corrígeme la pronunciación de tanto la metodología como el creador, por favor. Claro, y te ayudo. Se pronuncia Lean Startup, es decir, Lean Startup. Y el creador se llama Eric Ries, que se pronuncia más o menos como Eric Startup y Eric Ries. Vaya, como ya oyeron, Len Starut y Eric Rice. Él lo hice inspirándose en la metodología que utilizaba Toyota, que era Lean Manufacturing, y que pues básicamente era un enfoque desarrollado en los clientes de Steam Black. Si no me equivoco, Steam Black es un lugar, déjenme confirmar, déjenme hacer esa. Steam Black es un lugar, es una persona, está relacionado con Learning Factory de Toyota.
Steve Blank is a person, an entrepreneur, and an author known for developing the focus. Excuse me, speak Spanish, please. Claro, sin problema, podemos hablar en español. Te decía, Lean Manufacturing de Toyota, quiero que me lo diga en español. Cuando hablamos de Steam Black, ¿es un lugar, es un cliente o a qué hace referencia? Tengo dudas con ese concepto de la historia. Claro, te lo explico. El Lean Manufacturing de Toyota se refiere a un método de producción ajustado que busca eliminar desperdicios y optimizar procesos para hacer las cosas de una manera más eficiente. En cuanto a Steve Blank, él es una persona real, un emprendedor y autor que ha influido mucho en el mundo del emprendimiento y las startups. Básicamente no es un lugar ni un cliente, sino una figura clave que conectó la filosofía de producción ajustada de Toyota con el mundo de la creación de empresas nuevas. Vaya, ahí como les acabo de mencionar, o mejor dicho, nos acaba de decir la IA, pues esta es una persona. Una persona que fue de las primeras, como lo mencionaba ahí, en impulsar una metodología. Bueno, ahí lo tenemos. Impulsar una metodología que evitara el desperdicio. Ya saben que el desperdicio, cuando hablamos de producción, pues genera una pérdida. Y básicamente lo que vino a modernizar Eric Rice, pues a evitar que las empresas gastaran años y grandes cantidades de dinero en lo que nadie quiere. O sea, él trató de proponer algo que pues la gente quiera comprar. Y lo que él propuso fue construir, medir y aprender. O sea, generar un ciclo iterativo de aprendizaje. Un ejemplo sencillo. Yo les mencionaba, alguien quiere poner un restaurante. No va a empezar, va a formar las paredes y va a tener todo el local listo para ver si su restaurante va a rendir o no. ¿Qué debería empezar haciendo la persona? Debería empezar haciendo el menú. Genera un platillo y lo lanza al público a ver si la gente lo consume. Está vendiendo, por decirlo así, su objetivo es comida italiana, empieza vendiendo lasaña. Hace el platillo de lasaña y empieza a comercializarlo. Será de que a la gente le gusta la lasaña, es comercializable y en base a eso él construye un platillo. ¿Construye qué? Hace 20 platos. Luego él mide. Se vendieron estos 20 platos y a él eso le genera un aprendizaje. Ahí es cuando entra el producto mínimo viable o PMV. Es una versión inicial del producto para obtener una retroalimentación real de los clientes. Si el producto se comercializó, entonces yo sé que lo voy a incluir en el menú. Si el producto no se vendió, entonces yo sé que no lo voy a incluir en el menú. Entonces eso genera un aprendizaje válido. En base a esos datos generados, en base a esas pruebas, yo no necesito hacer suposiciones. Ahora yo puedo tomar decisiones porque tengo datos reales. En el negocio muchas veces lo que pasa es que hacemos suposiciones en base pues a ideas que tenemos. Pero en los negocios no basta hacer suposiciones. Tenemos que tomar decisiones en base a datos y pruebas realizadas, ya que si lo hacemos en base a suposiciones, muy posiblemente el negocio va a fallar. Y también para eso tenemos que pivotar. Tenemos que tener esa perseverancia, saber cuándo debemos de cambiar de rumbo, cuándo debemos de cambiar de decisiones. Y para eso me gusta ilustrar y traer a memoria Gianluigi Buffon. Vamos a hablar un poquito con la IA para que nos respalde. Estamos hablando del tema de la metodología Lean Startup y uno de los principales fundamentos que tiene es el pivotar. Y se me viene a la mente para ilustrar esto Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, si no me equivoco, fue uno de los porteros más grandes de todo el mundo, pero no iniciado siendo portero. ¿Me podrías resumir un poquito su historia y en qué posición empezó jugando, por favor? Sé muy breve. Buffon, Buffon empezó jugando como centrocampista cuando era niño, pero luego se pasó a la portería y se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo. Vaya, ahí como lo acaban de ver, él no inició siendo portero. Recuerdo que la historia cuenta de que pues por alguna razón se le lesionaron los tres porteros del equipo y él, por una de las cualidades que tenía, que era bastante alto, le dijeron, hey, hacenos el favor de cubrirnos la portería por un par de partidos y cuando pues nuestros porteros mejoren, pues regresas a tu posición habitual. Él pues tomó el reto, porque era un reto, imagínense, él jugaba en una posición, cambiar
tomó ese reto y él lo hizo tan bien que al final terminó siendo uno de los mejores porteros de la historia. Pero como yo le repito, todo eso se debió a que él supo pivotar, él supo hacer ajustes, él supo hacer cambios eh, cuando el tiempo o cuando la historia se lo meritaba. Ahora vamos a ver algunas empresas que han aplicado esta metodología y que pues las ha llevado al éxito. Empresas que lo han aplicado con éxito. Dropbox, antes de invertir en infraestructura, lanzó un video explicativo de su servicio. La reacción positiva validó la idea y atrajo miles de usuarios. Airbnb comenzó alquilando colchones inflables en un apartamento, probando la idea de compartir espacios antes de escalar a nivel global. Zappos, su fundador probó la idea de vender zapatos online tomando fotos en tiendas locales y publicándolas en Internet, validando la demanda antes de invertir en stock. Impacto actual, hoy en día, Lean Startup es usado por startups tecnológicas, empresas tradicionales y hasta gobiernos para diseñar servicios centrados en el ciudadano. Su enfoque ágil y experimental ha cambiado la forma en que se conciben los negocios, reduciendo riesgos y acelerando la innovación. Ejemplo, ¿quieres abrir un restaurante de 5 pisos de comida para gatos gourmet? En lugar de construir el edificio, pones un puesto pequeño en el parque. Si los gatos no comen tu comida, qué bueno que no construiste el edificio de 5 pisos. Eso es ser, lean, ligero. Vaya, vamos a tener otra discusión con la IA. Estamos hablando de la metodología Lean Startup y hay algunas empresas que mencionan el contenido que la han aplicado y les ha funcionado. Quiero que me detalles cómo Dropbox utilizó esta metodología y qué tanto éxito le ha generado. Claro, Dropbox usó la metodología Lean Startup antes de invertir a lo grande. Empezaron con un video muy simple que explicaba el servicio, viendo si a la gente le interesaba antes de meter dinero en infraestructura. Fue un éxito porque recibieron un montón de interés y así validaron que había demanda real antes de seguir avanzando. Vaya, básicamente lo que la IA nos acaba de decir es que ellos probaron el mercado, probaron si su producto se iba a comercializar. Ahora quiero que me hables acerca de la empresa Airbnb, que comenzó alquilando colchones inflables. Dice. Dame más detalles de la empresa que desconozco totalmente la compañía. Claro, Airbnb comenzó de una manera súper sencilla. Básicamente inflaron colchones y los alquilaron en su propio apartamento para ganar algo de dinero extra. Esa prueba inicial les sirvió para ver si la idea de compartir espacios de esa forma tenía futuro. Entonces, desde ahí crecieron hasta ser la enorme plataforma global que conocemos hoy. ¿En qué países trabaja esa compañía? Porque como te digo, no la conozco. Airbnb está presente en casi todos los países del mundo. Básicamente, si hay un lugar a donde la gente quiera viajar, probablemente Airbnb tiene anfitriones ahí. Y por último, háblame de la compañía Zappos, que al parecer fue la idea principal de tomarle fotos a los zapatos y venderlos en línea. Dame más detalles de esta compañía, con cuánto capital inició, cuánto capital genera hoy en día. Zappos comenzó de una forma muy sencilla. Su fundador, Nick Swinmurn, empezó sacando fotos de zapatos en tiendas locales y poniéndolos en una web. Si la gente los compraba, él iba, los compraba a la tienda y se los mandaba. Así validó que existía interés en comprar zapatos online sin tener que invertir en un stock enorme al principio. Hoy en día Zappos es gigantesco. Fue comprado por Amazon y genera miles de millones de dólares al año. Vaya, me pareció súper interesante esa idea que generó este emprendedor, ya que él lo que hizo sencillamente fue ir a las tiendas, tomarle fotos y decir, vendo tal zapato. Él no compraba los zapatos y la gente le decía, vaya, dame un par de esos, él iba y los compraba y se los enviaba a las personas y así empezó la compañía. Me pareció interesante ese dato y muy ingenioso, por cierto. Entonces vemos cómo estas empresas aplicaron eso, un producto mínimo viable y lo fueron expandiendo a ser compañías o imperios grandes. Y actualmente, como les digo, pues son muchas las empresas que implementan esta tecnología, incluso hasta gobierno. Y vamos a responder la pregunta y el resumen que corresponde a la clase para poder finalizar esta sesión.
Vaya, está generando ahí, permítame. Fallas técnicas, vamos a reajustar y vamos a cargar nuevamente. Párrafo para el cuaderno. La metodología Lean Startup es un enfoque para crear empresas que busca acortar los ciclos de desarrollo de productos. Se basa en el aprendizaje validado y el ciclo iterativo de construir, medir, aprender para evitar el desperdicio de recursos. Pregunta: ¿cuál es el ciclo fundamental de la metodología Lean Startup? A. Comprar, vender, gastar. B. Construir, medir, aprender. C. Pensar, dormir, esperar. D. Invertir, vender, ganar. Vaya, sabemos que comprar, vender y gastar suena bonito, pero no es lo que impulsa la metodología. Pensar, dormir y esperar, pues suena bonito y yo creo que es lo que muchos hacemos, pero tampoco, no es la metodología. Invertir, vender y ganar, pues también suena bonito, pero no es lo que motiva. Lo que motiva es construir, medir y aprender. Dejo hasta aquí el video, no me queda nada más que agradecer por haber visualizado este contenido. Si lo vieron en pantalla negra, pues se lo agradezco mucho más. Y si ven esta grabación, pues se los agradezco. Si Dios permite, nos estaremos viendo en un próximo video.